transmitiendo. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están todo bien? Ya, ya, ok. Bueno, pues un poquito tarde para variar, por más que me esforcé en que fuera lo más puntual posible, no. Pero bueno, dice un amigo, no te afanes con el tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo y, y a dar inicio a este mensaje que quiero compartir con ustedes. Les pido por favor que ahí en sus casas, si están con su familia, con quien estén, que por favor cierren un momento sus ojos y vamos a dar inicio a este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar reunidos hoy. Te damos muchas gracias por la tecnología, porque es de gran bendición en este tiempo que estamos aislados, que están en casa, Señor, las familias. Pero hay una gran necesidad de escuchar tu palabra. Hay corazones hambrientos, sedientos de ti, desesperados por escuchar una palabra que provenga de ti. Yo quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que por favor hables a nuestros corazones una palabra esta noche, la que tú tengas determinada, Señor, que sea de bendición para tu iglesia. Por favor, Dios, te lo pedimos en el nombre hermoso de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, como les había platicado el domingo, no quise interrumpir la serie que estamos llevando sobre el libro de los Hechos. Y la realidad es que hay muchísima información, hay muchos mensajes y yo creo que necesitábamos un tiempo como este y por eso quería compartirles una palabra. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al libro de Job, si son tan amables. Vamos a abrirlo en el capítulo 42, en el verso 5 al 6, si son tan amables. El libro de Job, capítulo 42, versos 5 y 6. El hábito, ¿no? Ya les iba a decir que si me decían amén cuando estuvieran listos. Muy bien. Bueno, a manera de introducción, yo quisiera comenzar hoy pues reconociendo que estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Hay una crisis, no local, sino a nivel mundial. Y yo creo que una de las más grandes luchas que libramos en nuestras vidas es lograr tener una postura, ¿verdad? Una postura frente a esta situación, no solo una postura, sino una postura firme con respecto a lo que sentimos, por un lado, y por otro lado, a lo que vemos, que yo creo que eso es lo que lo hace muy complicado, ¿no? Primero, el no poder tener una postura y lo siguiente, no tenerla firme porque son estos dos flancos, ¿no? Hay muchos sentimientos moviéndose, por un lado, y por otro lado hay un montón de cosas que vemos. Y esto se da porque, pues prácticamente desde que abrimos los ojos, estamos escuchando noticias. Esa es la realidad. Un montón de artículos y bueno, cada uno de estos con diferentes tonos, ¿no? de comunicación, algunos que sí pretenden alcanzar a transmitirnos una realidad o un contexto
clínico, social, pero muchos otros, la verdad que un tanto amarillistas o dramáticos, y circulan por todos los medios. Desde que tú abres los ojos, comienzas a ver noticias, ¿no? En la televisión y es de lo mismo todo el tiempo. Internet está plagado de noticias locales, de noticias internacionales sobre esta situación del COVID-19. WhatsApp, bueno, ni se diga, ¿no? Y así prácticamente todas las redes sociales, Facebook, Instagram. Yo no tengo prácticamente ninguna, pero sé que es así. Y al punto de hacer bromas, ¿no? De hacer hasta memes. Entonces, por todos lados. Y el problema yo creo que es que toda esta información, por todos los medios y tanta información, tienen nuestra mente saturada. Tienen nuestra mente saturada y además nos mantienen en una postura dividida. Y entonces no tenemos claro realmente hacia dónde enfocar nuestra atención. Y aquí vendrían un par de preguntas importantes, ¿no? Que es lo que nos va a dar el punto de partida, y es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer frente a esta situación? Por un lado, y además, ¿cuál debería de ser nuestro estandarte de cara a esta angustia global, ¿no? Que es mundial. Y ya ustedes ya están en el libro de Job. Yo quiero leerles Juan, el Evangelio de Juan, en su capítulo 16, verso 33. Les voy a leer no la versión de Reina Valera, sino la nueva versión internacional. Y el Señor Jesús hablando decía, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dice esta versión. Yo he vencido al mundo. Y yo no sé si lo han notado, pero hay mucha palabra, hay mucha palabra. Es más, yo creo que hay tanta Biblia que está empezando en este tiempo a fluir, que algunos pastores están tratando de hacer algunos estudios en donde dicen qué versículos sí aplican y cuáles están fuera de contextos. Hay unos muy simpáticos que no tienen mucho que ver, pero se están usando. Y este ha sido un versículo muy bueno para mí, este de Juan 16, 33. Pero ya no demos más vueltas, les pido que vayamos a leer esta cita que les di de inicio, que es el libro de Job, en el capítulo 42, verso 5 y 6. Y dice la Biblia, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo no sé, digo, espero que la mayoría de ustedes lo hayan leído, pero yo no sé si ustedes se acuerdan del libro de Job. Y, y bueno, este es un libro sumamente rico, yo diría que tiene muchas riquezas, como toda la Biblia, ¿no? Está llena de joyas. Pero este libro en particular está lleno de esperanza y de consuelo. Y tienen un impacto muy profundo para nuestros corazones. Yo creo que en este tiempo tendrá un buen impacto en el corazón de cada uno de ustedes. Y es porque el mensaje de Job es, además de lleno de sabiduría, es de consuelo. Y los que conocemos el libro, conocemos un poquito todo lo que él padeció. Y es un cuadro, es una escena bastante completa sobre cómo es que Dios se involucra en los problemas de los seres humanos, cómo es que está Dios involucrado en el sufrimiento de las personas. Y bueno, para quienes no lo han leído, el libro de Job habla sobre un personaje que es Job, y la Biblia lo describe como un hombre justo. De hecho, la Biblia lo llama el hombre más justo que se podía encontrar en la tierra en ese momento. Y de pronto aparece en la historia Satanás.
Satanás le comenta a Dios que en realidad él es justo únicamente porque recibe las bendiciones de mano de Dios. Y entonces lanza una especie de desafío, como una apuesta, ¿no? Hacia Dios, y porque había Dios creado una protección especial, una cobertura sobre la vida de Job, y lo había bendecido de una manera muy particular, podríamos decir que tal vez más que al resto del mundo. Y como resultado de esto, Satanás comienza a tener una conversación con Dios, y lo que hace Satanás es que acusa a Job, le dice a Dios algo así como, mira, él te sirve y vive de esa manera solo porque tú eres generoso con él, le dice a Dios, por esa retribución y esa manera en la que tú lo bendices. Y entonces le lanza una especie de reto a Dios y le dice, mira, quítale ese cerco de protección y vas a ver que no va a ser igual, que seguramente Job te va a maldecir. Y a medida que se va desarrollando la historia, pues todos lo conocemos, comienzan a haber unas situaciones, yo diría, muy complicadas en la vida de Job, pero comienzan a ser progresivas, como de mal a peor. Y les pido que vayamos en Job, si se pueden regresar un poquito al capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1, desde el verso 13, por favor. Me dicen amén cuando estén ahí. Job 1. Yo voy a leer una versión un poquito distinta a la de ustedes, pero síganme. Job 1. Y sucedió cierto día cuando los hijos y las hijas de Job comían y bebían en la casa de su hermano mayor. Ahí está la escena, ¿no? Están en una comida familiar. Verso 14. Que llegó un mensajero ante Job y le dice, los bueyes estaban arando y las asnas pastando junto a ellos. Verso 15. Cuando cayó una banda de ladrones y se los llevaron, y los criados fueron muertos a espada. Solo yo escapé para darte aviso. Verso 16. Todavía estaba hablando, o sea, el mensajero no había prácticamente ni terminado, nos dice la Biblia, cuando llegó otro y le dijo, cayó del cielo fuego de Dios que quemó a las ovejas y a los pastores hasta consumirlos. Solo yo, le dice el mensajero, escapé para darte aviso. O sea, vienen dos noticias sumamente complicadas porque hay muertos. Verso 17, todavía estaba hablando cuando llegó otro, un tercer mensajero, y le dijo, los caldeos se dividieron en 3 grupos, y tomaron los camellos y se los llevaron, le roban a Job. Y dieron muerte a los criados a espada. Solo yo escapé, dice el mensajero. O sea, son 3 eventos de robo, de saqueo, de tragedia, y le incluyen muertes de sus siervos, de los trabajadores de Job. Hasta aquí ya es creo que bastante complicado, pero hay pérdida de bienes y hay algunos muertos. Pero fíjense lo que pasa en el versículo 18. Todavía estaba hablando, o sea, el tercer mensajero, cuando llegó otro y le dijo, tus hijos y tus hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor. Cuando he aquí que vino un viento impetuoso del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual se derrumbó sobre los muchachos y murieron. Solo yo escapé para darte aviso. Imaginen esa información, después de todo lo que habían venido a decirle 4 mensajeros en menos de 10 minutos. Versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rapó la cabeza. ¿Y qué hizo? Adoró. Es como un choque que solamente alguien que ama a Dios y conoce puede entender. Adoró y postrándose en la tierra, le dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Dios dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios.
Verso 22, en todo esto Job no pecó ni blasfemó contra Dios. Ahí está, ahí está a lo que quería que llegáramos. Yo no sé si yo podría digerirlo, la verdad que son muchas tragedias y muy seguidas, y además ahí la historia no termina para quienes la conocen, después se complica todavía más. Encontramos a Job con un sufrimiento tremendo, al punto de más adelante encontrarse sentado en un montón de estiércol, maldiciendo el día que nació y gritando a los cuatro vientos su dolor. Estaba acabado. Imagínense ustedes que su sufrimiento era tan grande que incluso su esposa, bien linda, se acerca y le dice, ¿por qué no maldices a Dios para que ya te puedas morir y entonces sea aliviado tu dolor? Como si le, como si le hiciera falta a Job un poco de sal, ¿no? En la herida. Y bueno, después de esto, lo que se desarrolla en la historia del libro de Job es el consejo que vienen a darle sus amigos, ¿no? Es Elifaz, Bildad y Sofar, son los tres amigos de Job, y la verdad que en su poca sabiduría pretenden comenzar a darle consejos a Job, la verdad que muy presumidos los tres, como creyendo que saben mucho, y la realidad es que, en resumen, le dicen a Job que hay una consecuencia, que debe haber algún pecado en su vida y por eso comenzó a degradarse de esta manera su carácter. Y esto nos da una aplicación muy interesante que yo quisiera compartir con ustedes. Y es que en este tiempo tan complicado, eh, tratemos de ser un poco más analíticos. Más que lo que el exterior pueda presentar, traigamos esto a una introspección. Eh, no siempre el dolor, las tragedias, las dificultades provienen del pecado. No sé si se acuerdan cuando van los discípulos caminando con el Señor Jesús y a la distancia ven a un hombre ciego y estos hombres le preguntan al Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él para que fuera ciego? Y no siempre es así. Estaba escuchando algunas enseñanzas y en medio de esta situación del coronavirus se tiende a ir a dos extremos, ¿no? A uno de juicio, en donde se cae en esa parte de decir, es un juicio de parte de Dios, porque el mundo está mal, ¿no? Estaba mal, va mal, y no es mentira, la realidad es que sí, o sea, estábamos viviendo tiempos sumamente degenerados con la ideología de género, ya un nivel sumamente perverso, sumamente descompuesto. Lo he comentado en la iglesia, el hecho de encontrar cuerpos en una maleta, 10 cuerpos en algún lugar, los robos, la maldad. En efecto, sí, ¿no? O sea, sí hay un grado de maldad muy fuerte, pero el otro extremo al que se cae es a decir, no tiene nada que ver, no es de juicio de Dios, esto es algo que ha pasado, han habido muchas pandemias a través de la historia y entonces podemos citar muchos eventos, pero mi punto aquí importante que quiero transmitirles es, más que el exterior, creo que en efecto el mundo en este momento está de cabeza y, y más que juzgar hacia afuera, es un buen tiempo para analizarnos nosotros mismos, poder escudriñar nuestro corazón a la luz de la Biblia y detectar que en efecto habían cosas mal. Ahora estamos en casa, tenemos un tiempo en donde antes nos quejábamos porque no podíamos leer, porque no podíamos orar,
y ahora tenemos el tiempo y nos quejamos porque no podemos salir, ¿no? Entonces, creo que esta es una aplicación importante que podemos tener en este tiempo en nuestra propia vida y en nuestro propio corazón. Debemos buscar mucho más a Dios porque de hecho viene la parte más complicada para nuestro país. Entonces es cuando más tendremos que aferrarnos a Dios, a los tiempos de oración, a la comunión con nuestro Creador y nuestro Salvador. Y bueno, continuando con la historia, encontramos un cuarto personaje que se llama Eliú en el capítulo 32. Aparece esta persona. Y bueno, de los tres amigos, Eliú es mucho más sabio. La retórica que él tiene es mucho más bíblica en cuanto a la conversación que sostiene con Job, pero ni sus tres amigos ni el mismo Eliú pudieron darle respuesta a estas preguntas que tenía Job, ¿no? Y que tenemos nosotros el día de hoy. Eh, Realmente el único que tiene respuestas y el único que le pudo dar respuestas a Job fue Dios. Fue Dios. Hay un punto en la historia en donde Job demanda una respuesta y esta postura es delicada. Es importante aquí que tengamos cuidado la forma en que nos dirigimos a Dios. Pero Job estaba desesperado de todo esto que había ocurrido, todo esto que había perdido, material, su familia, ahora su salud, y él estaba desesperado y entonces llega un punto en donde le demanda una respuesta a Dios y Dios le responde. Dios le responde con una reprensión bastante dura. Está en el libro de Job, capítulo 38, del verso 1 al verso 3, si quieren ir. Ahí mismo en el libro de Job. Y dice la Biblia en Job 38, del verso 1 al verso 3. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? O sea, empieza a hablarle fuerte Dios, pero fíjense lo que dice a continuación. Vístete para la acción, dice esta versión, como un hombre. O sea, es algo así como si te dijera Dios por tu nombre, siéntate bien que ahora sí vamos a hablar. Le dice el Señor, ¿quién es este que oscurece los consejos con palabras sin conocimiento? Vístete para la acción como un hombre, yo te preguntaré y tú me harás saber. Entonces Dios cambia la retórica y le dice, tú no me vas a preguntar a mí, ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y lo que sigue a continuación es una representación a, la, a las interrogantes, a esas cuestiones que estaban en el corazón de Job, que no lo dejaban tranquilo, que estaban ahí lastimándolo, inquietándolo, turbándolo, llenándolo de temor. Y a primera vista parece que Dios está como provocando a Job y comienza a lanzarle unas preguntas. Y le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Y Dios comienza a lanzarle pregunta tras pregunta a Job. ¿Podrás tú, le dice el Señor, atar los lazos de las Pleiades, o sea, de los astros en el cielo? Y lanza otra pregunta, ¿o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás, le dice Dios, a la osa mayor con sus hijos? Obviamente, hermanos, las respuestas a todas estas preguntas retóricas de parte de Dios, que se las comienza a lanzar como una ametralladora, son siempre no, no. La verdad es que no, Señor. ¿Podrás tú atar
No. O desatar, no. ¿Sacarás tú a tiempo? No, Señor. ¿O guiarás a la osa? No. Todas las respuestas son no. El propósito que está detrás de esta forma en que Dios comienza a tratar con Job es mostrarle su inferioridad. Y creo que hoy, más que nunca, al vernos frente a un virus que ni siquiera nuestros ojos pueden captar y ver el daño que pueden causar, podemos ver realmente lo inferiores que somos. Y lo que está haciendo Dios a través de estas preguntas, como está tratando con la vida de Job, es decirle, Job, yo estoy aquí y tú estás acá. Job, tú eres inferior. Yo soy el creador, tú eres el creado. Yo soy el Señor y tú eres un hombre, eres un subordinado. Pero no termina ahí, sino que Dios continúa todavía como machacándolo, como si lo hubiera metido en un mortero y comienza y eso es lo que está pasando, hermanos, en nuestras vidas. Inevitablemente nos vemos en las calles, ves cómo está la situación y te lleva a reflexionar, te lleva a meditar todo aquello que tuvimos siempre y que no lo valoramos. Yo no sé si a ustedes les ocurrió, pero el domingo que no nos reunimos en la iglesia, a mí me llenó de mucha tristeza. Me sentía incompleto. Y cosas tan triviales como ir al súper, como ir a un parque, ahora que no lo tenemos, comenzamos a cobrar valor. Un beso, un abrazo, ¿verdad? Poder estar cerca de las personas, ahora no. Y no debemos verlo como una tragedia, sino como una gran bendición. Una ventana de tiempo, una puerta que Dios abre para que comiencen a cobrar valor esas cosas. Y que el siguiente domingo que tal vez tengamos la oportunidad de congregarnos, usted y yo vayamos con otro corazón. La siguiente vez que usted pueda ver a un hermano y estrecharlo en sus brazos, a un familiar, a tus hijos, a esas personas, lo veas de otra manera. Este tiempo tiene ese propósito. Es lo que he venido hablando, es lo que he venido compartiendo. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Yo no concibo, hermanos, a un Dios creador que después suelte a su creación. Que de pronto haya personas que en vez de acercarse a Dios con un temor reverente, para preguntarle, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué quieres enseñarnos como creación? ¿Qué quieres enseñarnos como sociedad? ¿Qué quieres enseñarnos como civilización, como familia, como persona, como cristiano? Se acercan a Dios como en ese momento Job, como altivos, como se acercan a nosotros a veces como creyentes y te dicen, a ver, ¿por qué Dios permite esto? Es como, no es que se le haya escapado a Dios de control la situación. Nunca, nunca pensemos eso, por favor. Y nunca transmitamos eso a las personas que de pronto nos puedan preguntar. Es una ventana muy, muy importante. En el banco se han acercado muchas personas y me preguntan, oye, y ahora que no pueden reunirse, ¿qué están haciendo? Y tal vez están aquí ahora escuchándonos. Es una gran oportunidad que se tiene en medio de este tiempo de dificultad para buscar de Dios de todo nuestro corazón. Y entonces Dios mete al mortero a Job y comienza a machacarlo, ¿no? Y comienza a mandarle esa serie de preguntas que le permiten ver la magnitud de Dios, del Creador, y él cada vez comienza a verse más pequeño y más chiquito delante de Dios. Y en el capítulo 40, Dios finalmente le dice a Job, debería, en signos de interrogación, ¿debería un criticón luchar contra el Todopoderoso? Esto es muy duro. Imagínense vernos de cara a cara con el Creador y que te llame criticón o cuestionador y te dijera, ¿deberías tú preguntarme a mí?
Está directamente reprendiendo a Dios. Ahora, las respuestas de Job ya no demandan una pregunta de parte del Creador. El corazón de Job en este momento ha cambiado. Ya Job ya no está desafiante. Ahora Job pide respuestas de misericordia y ahora Job le contesta a Dios y le dice, verso 4 y 5, he aquí, yo soy insignificante. Y pregunta Job, ¿qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca, dice. Una vez he hablado y no responderé. Aún dos veces y no añadiré más, dice Job. Y una vez más, Dios prosigue, va más allá en ese fuego en el que, en el que lo ha metido. Esto nos habla de que tal vez esto no ha acabado, tal vez todavía falta la parte más complicada de atravesar en este tiempo. Y vemos que muestra el contraste abrumador entre el poder de Dios, quien es conocido ahora por Job como el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios suficiente, y ahora que se ve ya impotente Job delante de Dios, finalmente Job confiesa que estas cosas son demasiado maravillosas, ha cambiado el corazón de Job. Toda esta circunstancia tenía un propósito en la vida de Job y Job le dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, le dice Job a Dios. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Y sabe qué? Tal vez usted y yo habíamos estado viviendo una vida religiosa en donde hablamos un lenguaje, alzamos nuestras manos, Dios te bendiga, ¿cómo estás bendecido? Y manejamos de manera magistral el cristiañol, ¿no? Un lenguaje conocido entre la iglesia, pero aquí Job le dice, de oídas te había oído, pero ahora he tenido un encuentro personal con Dios. Mi vida ha cambiado. No más orgullo, no más altivez, no me volveré a dirigir a ti, Dios, de la manera tan altiva, tan engrandecida como creí. Yo realmente soy pequeño y ahora mis ojos te pueden ver. Y bueno, ya para ir hacia el final, encontramos en el libro de Job mucha sabiduría. Eh, prácticamente lo podemos resumir en el temor a Dios. Dice la Biblia que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, pero ahora Job teme a Dios, le ha conocido de manera personal e íntima a través de una situación complicada. Él, él está asombrado, él está reverente delante de Dios y cuando nosotros estamos paralizados, no sé cuál sea su postura ahora con el coronavirus, tal vez estamos perplejos, estamos confundidos por todo lo que el mundo lo ve, pero este es, este es el mensaje que yo quería compartirles. Dios no se ha olvidado de su creación. Dios es santo, es recto, es justo
y su misericordia no termina, no termina. Y estos versículos que estudiamos, que compartimos, la verdad es que son sumamente profundos y son muy personales. Creo que podemos identificarnos muy bien con Job, eh, sobre todo en esta situación que estamos viviendo tan de cerca. Y, y si pudiera resumirlo en un punto, yo les diría, debemos mirar a Dios. Si tú te vas a quedar con algo esta noche, tienes que voltear a mirar a Dios, porque en la medida en la que nos llenemos de toda esta información, nos apartamos de Dios, la mirada, y nos llenamos de conceptos, de métodos de este sistema del mundo, y nos olvidamos de Dios. Y no es que esté mal, tenemos que informarnos, tener que ser obedientes a las instrucciones de nuestras autoridades, de cómo cuidarnos, sin embargo, no vamos a encontrar verdaderas respuestas si no es que volteamos a mirar a Dios. Y entonces, además, es algo claro que, que nos parecemos mucho a Job, en cuanto a que somos pecadores y lo tenemos que reconocer. Tenemos que mirar a Dios y acercarnos a pedirle perdón por esa forma en la que habíamos vivido, y en la medida en que nosotros podamos volver nuestra mirada a Dios, podremos ver su gracia, simplemente porque seguimos vivos, sigue estirada la mano de Dios, sigue abierta la puerta para todos nosotros. Vamos a lograr encontrar gracia todavía, misericordia, y seguramente llegaremos a un punto en donde podremos reconocer como Job que fuimos ignorantes, que teníamos una visión limitada de la situación, y entonces alzaremos nuestras manos y le diremos, ahora yo sé que mi Redentor vive, como termina este libro, y quedémonos con un mensaje de esperanza. Dios va a restaurar, va a restaurar la situación. Lo sabemos en cuanto al final del libro. Al final Dios restauró la vida de Job y le devolvió a su familia, no a quienes murieron, pero volvió a tener familia. Le multiplicó todo lo que tenía, el número de ovejas, el número de camellos, el número de propiedades, todas esas cosas las multiplicó de manera abundante, pero sobre todo Job pudo tener una relación mucho más íntima y personal con su creador. Yo les diría que meditemos en esto y que encuentren su descanso en Dios. Solamente Él será quien pueda darnos descanso en medio de cualquier situación que estemos atravesando. Hemos visto algo muy trágico, pero no es menor lo que nos está sucediendo. Vamos a terminar y quiero dejar unos minutos, ahorita vamos a orar para concluir, para darles algunos anuncios. Dejé abierta la parte de escritura para que podamos conversar, pero les pido que me acompañen a hacer una pequeña oración y terminemos con esta reunión. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. La realidad es que nuestros corazones son duros, lo dice tu palabra, y es verdad, se han hecho de piedra, se han hecho corazones duros que por más que tú llamas y te manifiestas a nuestras vidas de una y de otra manera, nosotros hemos hecho caso omiso, hemos pasado inadvertidos de esos llamados de amor y de misericordia que has hecho.
Pero Señor, esto es un llamado mucho más serio porque estás intentando acercarnos a ti de una manera determinada, de una manera única. Ayúdanos, Señor, por favor, para no endurecer nuestros corazones. Señor, ayúdanos, por favor, a no llenarnos de temor, porque somos asediados en la salud. Algunos hermanos están atravesando dificultades financieras que también llenan de ansiedad y de temor nuestro corazón. Ahora tal vez vengan tiempos de saqueos que también pretenderán llenarnos de temor, Señor. Por favor, ayúdanos. Decidimos en este tiempo voltear nuestra mirada hacia ti, sabiendo que solo de ti proviene la salvación, las respuestas a todas nuestras dudas, nuestras luchas. Queremos anclar nuestro corazón a nuestro Creador. Por favor, perdónanos y ayúdanos a conocerte de una manera personal y tan íntima como lo hizo tu siervo Job. Te pedimos esto en el nombre hermoso, precioso, poderoso de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Pues muchas gracias a todos los que pudieron conectarse. Yo espero que les haya bendecido de alguna manera esta palabra.